historia de los fósiles, nos van a mostrar la evolución de todos esos grupos que se tienen en la actualidad. Y también se puede hacer la reconstrucción de los paleoambientes con los fósiles. Con pocas especies que nosotros tengamos, ya podemos ir deduciendo cómo era el ambiente en esos lugares. El día de hoy tenemos el caso de una investigadora que nos va a abrir un poco las puertas al pasado. Nos va a abrir una ventana para conocer cómo fue en algunos lugares del estado de Michoacán. María Luisa con nosotros. María Luisa, gracias a ti. Que son en dos partes del estado de Michoacán, una que es para el norte y todo para el sureste y oeste del estado de Michoacán. Bueno, les quise poner aquí una imagen de estudiantes de la Facultad de Biología rescatando una muela de mamut aquí en la zona norte de la cuenca del Río. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva para ver el estado de Michoacán. Y en realidad, como dijo Fer, hay dos tipos de fósiles, por así decirlo, de grupos de organismos en Michoacán. Uno que son los invertebrados, que son los caracoles, conchas de estas, que es para la parte esta de Cualcomán, Huetamo, Quicheo y parte aquí en Zitácuaro, y una pequeña parte aquí en la costa michoacana que recientemente descubrimos, esta parte que es en Las Brisas y también otras localidades cercas de ahí. Hay también restos de estos mismos invertebrados, que son de las mismas localidades o la misma formación, de la misma edad. Ahorita lo vamos a ver cuáles son. Y para la zona norte tenemos más vertebrados. ¿Qué vertebrados? Pues tenemos bisontes, mamuts, tenemos camellos, caballos, que ahorita vamos a ver cada una de esas localidades y qué hay en cada una de las localidades. Entonces, para el norte, en lo que es La Piedad, que recientemente empezamos a trabajar ahí, que también les voy a hablar de esto, de los yacimientos fosíferos que hay ahí en La Piedad. Entonces vamos a ver qué hay ahí en La Piedad, que son vertebrados. Después, en Huitzeo también es otra zona donde más hemos trabajado nosotros, que es la parte norte y sur de la parte de Huitzeo. También en Morelia, en Zacapa, hay también restos fósiles, tendremos que conocerlos. Y también en la parte de Morelia también hay algunos restos, sobre todo de mamut, que es lo que se ha encontrado aquí en Morelia. También tenemos en Marabatío también restos de grandes vertebrados, y otro aquí en lo que es la parte nororiental del estado de Michoacán, casi colindando con el estado de México. Ahí se encontró un mamut que ahorita se los voy a mostrar. También de los vertebrados tenemos aquí, en Huetamo se han encontrado también restos, a pesar de que hay secuencias desde el Cretácico de hace 65 millones de años, también se encontraron restos de mamut en esta localidad. Lo único que nosotros pues, sí fuimos a lugar, ya habían conectado los restos fósiles, vinieron unos investigadores de UNAM, se los llevaron y tuvimos mala suerte, ya no pudimos traernos ese material. Eso es lo que pasa en muchas situaciones. Y bueno, ¿qué hay para la región de Huetamo, San Lucas? Lo que se encuentra ahí, lo que es Huetamo, San Lucas, todas las localidades cerca de ahí, de Huetamo, hay fósiles como estos que son de hace 65 millones de años, son invertebrados marinos. ¿Qué invertebrados? Pues son conchas como estas de gasterópodos, ¿sí? De caracoles, bivalvos como estas que son las almejas, equinodermos, que son erizos de mar, galletas de mar, que trabajó el
tipo muy parecido al de pato, solo que este tipo tiene muchos dientecitos. Esos dientes los utilizaba para comer plantas, porque es un herbívoro que estaban en las zonas pantanosas. Es muy robusto, era muy robusto de las extremidades posteriores para caminar en estos lugares pantanosos. Pues esa es la parte, pero esta resto fósil lo encontraron otros investigadores. Nosotros no tuvimos esa fortuna de encontrarlo. Lo presentaron en un congreso de este año, en el Congreso Nacional de Paleontología, y nosotros queremos ir a esa localidad y buscar igual podemos encontrar más restos de estos dinosaurios. Y bueno, ya en lo que nosotros realmente trabajamos son estos grupos, como son los mamuts. En Zaragoza, que les decía, de esta localidad que está entre Michoacán y el estado de México, se encontró estos restos de mamut. Son varios restos. Esta es una parte de la mandíbula con las muelas ahí, un fémur, se encontraron varias vértebras. Este material se encuentra en el Museo de Historia Natural de Morelia, es de la Universidad de Michoacán, este museo. Ahí están estos restos, también pueden verlos, y es esta especie. Estos restos se descubrieron en el 85, pero nosotros lo retomamos, identificamos estos restos y vimos que eran mamuts columbi, este elefante que vivió de hace 50.000 a 10.000 años. Y bueno, en Zacapo también se han encontrado restos fósiles. ¿Qué se ha encontrado en Zacapo? En Zacapo se han encontrado restos de caballos y también de mamutos. Pero estos restos que se encontraron ahí también los encontraron coleccionistas que los colectan, los llevan y los tienen en su casa en colecciones privadas. Que nosotros solamente nos dejan observarlos, medirlos y determinarlos, pero no los donan a la colección paleontológica de la Facultad de Biología, no contamos con ellos nosotros. Y bueno, en Marabatío también se han hecho hallazgos de muelas de mamut, que también estos sí nos han traído algunas personas de este tipo de restos de mamut, que es también posiblemente es el Mamutus columbi. Y recientemente nos trajeron de otra localidad que es de Ario de los Sales plantas, unas hojas como estas que posiblemente sean de encino, no sé qué, no somos nosotros botánicos, no hemos trabajado con esto de plantas, pero posiblemente sean hojas de encino y queremos ir a la localidad. Hace como un mes, 2 meses que nos reportaron esto y queremos ir y levantar la estratigrafía y dicen que tienen más piezas, entonces está pendiente también esa localidad para estudiarse. Y bueno, lo que ya nosotros hemos estudiado, yo les voy a platicar más de la cuenca de Pilsen, que es donde ya tenemos varios años trabajando en esas localidades, tanto en la parte sur como en la parte norte de la cuenca de Pilsen. Entonces vamos a ver qué fauna nosotros hemos encontrado para la parte sur, lo que es la Goleta, Charo, Quinta Parape. Ahí se ha dedicado más a estudiar el maestro en ciencias Ramón López, que está aquí también. Él ha trabajado en esta localidad. ¿Y qué se ha encontrado ahí en esta localidad? En esta localidad se ha reportado una mandíbula de este organismo, que es un tricoterio. Esa mandíbula la tienen en el Instituto de Biología en la UNAM. La describieron ahí en el 76, se la llevaron, nosotros no la encontramos. Afortunadamente nosotros lo único que hemos encontrado es este pequeño colmillo, que era también de este tricoterio, otro colmillo que está ahí, que después lo van a poder ver, que es lo único que tenemos nosotros de este tricoterio. Y también algunas muelas también están por ahí de este tricoterio, entre esas localidades. Se ha reportado también la ardilla gigante, nosotros tampoco la tenemos, y ahí está reportada para esa localidad. Esa localidad es más antigua que la parte norte de la cuenca de Pilsen. ¿Qué edad tiene esta localidad? Va de 3.5 millones de años a 10.000 años. Se ha encontrado fauna en ese rango de tiempo, en esa parte sur de la cuenca de Pilsen. Y también ahí mismo, en la zona sur de la cuenca de Pilsen,
perro fueron evolucionando, aumentando de tamaño, las extremidades tenían 4 o 5 dedos, antes de este tenían 5 dedos, empezaron a reducirse estos dedos hasta quedar uno solo, y esto con el fin de eficientizar la carrera, porque cambiaron de dieta, de ser ramoneadores, empezaron a comer pasto. Por eso fue que la tendencia evolutiva fue esa. Entonces, para la zona sur de la cuenca de Liceo hemos encontrado caballos muy restos. Y también hemos encontrado también restos de Megatilopus, que es un camello, que también lo van a poder ver por ahí, no sé si lo pueden ver. Hay una falange de este camello, y bueno, el ricotelio también está para la zona sur de la cuenca de Liceo. Y en la zona norte, ¿qué tenemos para la zona norte de la cuenca de Liceo? Muy cerca aquí de Morelia, en punto del Porvenir, aquí en esta parte, aquí al fondo vemos el lago de Liceo, se encontraron varias piezas de este organismo que es el Cubieronius, que es un mastodonte. Este organismo convivió con el Riptodendron y también con los mamuts. Estas piezas fósiles las tiene una persona, un veterinario. Él también nada más nos las prestó para nosotros poder determinar el organismo, y vimos que era un Cubieronius, pero no nos donó el material. Está ahí, lo tiene en su colección privada. Bueno, y más arriba de esta zona, ya en la parte más norte, ya casi en los límites con Guanajuato, en Santa Ana Maya, hemos estado también trabajando muy fuertemente en esta parte. Hemos estado realizando la estratigrafía en ese lugar, no sabemos qué es la estratigrafía, y nosotros nos apoyamos, como no tenemos presupuesto, nos apoyamos mucho con estudiantes. Los estudiantes se les dan en clases de paleontología que tenemos, vamos al campo y nos apoyamos mucho con ellos para realizar este trabajo de campo, que es pesado también este tipo de trabajo, porque es hacer excavaciones. La máquina nos ayuda a perforar una parte, pero nosotros tenemos que seguir con pico y pala, y nos ayuda mucho los estudiantes, que aquí hay algunos que han estado recientemente trabajando con nosotros. Y bueno, estamos trabajando en esta parte para hacer la estratigrafía, porque los fósiles, si nosotros nos traen una pieza fósil o colectan los fósiles, si no tenemos el registro estratigráfico, si no tenemos el horizonte de donde se encontró este organismo, no tiene la misma validez el organismo, o muchas veces no se puede saber la edad del organismo, a menos que sea un fósil que sea índice, que nos dé el inicio de la edad. Pero es importante ver en qué horizonte se encuentra, hacer la estratigrafía para determinar la edad de estos organismos y ver cómo se está comportando ese yacimiento fossilífero. Y esto es con la finalidad de hacer la reconstrucción del paleoambiente. La estratigrafía es indispensable para la reconstrucción del paleoambiente, que vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué hemos encontrado en esas localidades ahí muy cerca de Guanajuato, entre Guanajuato y Santa Ana Maya? Hemos encontrado esta especie que es Mammutus columbi, que es la misma que se encuentra en Zaragoza. El Mammutus columbi, estas son algunas muelas que tenemos nosotros, tenemos varias piezas de esta especie de mamut. También recientemente se hizo una tesis de licenciatura la parte norte aquí de la cuenca del Liceo, y se encontraron 3 especies de caballos. Estas especies de caballos son más recientes que las otras especies que se encontraron para la zona sur de la cuenca del Liceo. Son estas especies de Equus mexicanos, Equus commercium y Equus francis. El Equus francis es un caballo más chiquito, más grácil, que aquí tenemos también ahorita al final para que se pueden ver una parte de la extremidad donde tratarse unas falanges. El ejemplo de un caballo pequeñito, grácil, pero de este género de Equus, de los más recientes de los más actuales. Y bueno, también se está continuando con el estudio de los caballos, que vamos a hablar más adelante en la piedra. Y también hemos encontrado varias redes
que es el venado cola blanca, existe en la actualidad, pero sin embargo lo hemos encontrado como fósil, hemos encontrado los restos ahí en esa parte. Hemos encontrado varios restos, como muchos fragmentos de asta, muelas y otras partes como este que es un parte. Son importantes cada uno de los restos que nosotros encontramos, sobre todo las muelas, porque a veces nada más con una muela se puede determinar la especie del organismo. Por eso a veces la gente colecta las piezas en el campo, no le da la importancia que tiene, se las deja, se las queda, y a lo mejor es una nueva especie, una especie que no estaba registrada, y se pierde. Y bueno, también se han encontrado camellos, restos de camellos, como es el Camelops externus, esta especie. Y esta es una falange, una primer falange. Esta es muy característica. Nosotros, gracias a que encontramos esta falange y las muestras, pudimos determinar a esta especie por unas muestras características que tienen estas falanges y características también de las muelas, que es este tipo de características morfológicas importantes para la determinación de esa especie. Y bueno, también hemos encontrado algunos restos como esta es una tibia de un lepus, que es una liebre, posiblemente será Lepus calopis, que es la más común, pensamos que es esa, pero como no hemos encontrado más piezas, nada más no pudimos determinar a género. Y bueno, también en esa área recientemente descubrimos que también había pequeños vertebrados, como roedores, anfibios y reptiles. Cuando empezamos a hacer las colectas, pues, encontrábamos nada más piezas grandes. Después empezamos a ver que había organismos muy muelas, piezas muy pequeñitas en los hormigueros que hay ahí. Y estos niños que son de ahí de la comunidad empezaron a encontrar las muelas y nos empezaron a traer las muelitas estas pequeñitas. Y fue cuando nosotros empezamos ya a hacer colectas en los hormigueros. Empezaron dos muchachas a hacer su tesis de licenciatura y empezaron a colectar en los hormigueros de esa localidad y encontramos bastante material en esa localidad. Entonces lo que encontramos fue esto, de esos pequeños hormigueros, encontramos vértebras de esta víbora, que es la Agelutata, que es la víbora del maíz. Ahí encontramos estas vértebras que son características para esa especie, tipo de vértebra. Y también la rana, esta ranita, la rana Pilies, también encontramos varias vértebras y varias piezas de estas ranas. Igual puede haber más especies, estamos todavía trabajando con esto. Este trabajo no ha terminado. Estas dos muchachas que hicieron su tesis de licenciatura, ahorita están haciendo su tesis de maestría y están continuando con este tipo de análisis. También está la salamandra moteada, que es Amistoma maculatum. También encontramos varias vértebras y piezas de esta salamandra. De ratas también encontramos. Y bueno, son organismos que viven en la actualidad, pero sin embargo los hemos encontrado en los procesos. Esta rata que es, bueno, esta otra es Sigmodomystidos, una ratita que vive en los pastizales. Esta es otra también que principalmente de pastizales, otra de microbios mexicanos, y es diferente a la muela. Esta es muy característica, esta muela, que se puede determinar con esta forma que tiene la muela, de los mexicanos, solamente los mexicanos es esta característica. Y bueno, esta es otra ratita, pero esta vive en el bosque de encino y de pino, ¿no? Es Microtus quasiaster, también encontramos restos de esta. Otra especie que es Neotomal libula, otra rata. Y esta otra rata nunca se había encontrado como fósil. Es primera vez se reporta como fósil para México y por lo tanto para el estado de Michoacán. Nunca se había encontrado restos fósiles de esta rata. Y también hay ardillas. Encontramos esta especie de espermófilos mexicanos, esta otra ardillita con sus muelas y varias falanges, piezas que encontramos de esta ardilla. Y bueno, esto es para la zona norte de la cuenca de Quetzalco.
también recientemente empezamos a trabajar en La Piedad. En La Piedad, trabajamos en la zona de Quinceo, porque tuvimos un apoyo el año pasado de la Coordinación de la Investigación Científica, y fue muy poquito, pero bueno, hicimos mucho. Y ahorita para la Piedad nos apoyó también con poco presupuesto, pero nos apoyaron la Coordinación de la Investigación Científica y empezamos a trabajar en La Piedad. ¿Qué hay en La Piedad? En La Piedad existe un museo que es el Museo de Sitio. Es un museo donde tienen bastante material y es un material muy parecido al que existe en la Cuenca del Liceo para la zona norte. Ahí este personaje, el profesor Fernando, el Totri y Cecilia estuvieron trabajando allá. Ellas fueron las que descubrieron este museo, descubrieron que estaban todos estos restos fósiles y hicieron el contacto con él, con el profesor Fernando, y fue que posteriormente él nos recibió y nos dio acceso a todo su material que él tiene para nosotros poder trabajar con ese material. Entonces ahorita estamos trabajando, estamos más enfocados ahorita con eso porque es bastante material. Ya hay tesistas trabajando ahí, están haciendo un estudiante que está haciendo su tesis de maestría y está trabajando con las especies de caballos ahí en La Piedad. Y bueno, no solamente ya estamos trabajando ahí con el museo, sino también estamos yendo a dar pláticas. ¿Por qué? Porque quienes tienen este museo, los encargados de este museo, es una organización especial de investigación y ellos son los que han mantenido siempre en buenas condiciones y tienen aquí el material. Entonces nosotros, gracias a que COECIT nos dio también un presupuesto para ir a dar algunas pláticas, pudimos nosotros darle algunas pláticas a toda esa organización porque es un grupo muy grande de muchachos y personas también ya mayores, y para enseñarles cómo conectar los fósiles, cómo limpiarlos, cómo consolidarlos, cómo ellos pueden mantener esos fósiles en su estado. Entonces hemos estado yendo allá a trabajar, se están haciendo varias tesis, no solamente esta que están haciendo de caballos, sino también se está haciendo otra tesis de mamut que ya casi se termina la universidad. Y bueno, también hemos estado trabajando en el campo con ellos, porque les decía, o sea, si encontramos los fósiles tenemos que ubicarlos en un horizonte estratigráfico en la roca, en donde se encuentran esos fósiles, por eso es importante para nosotros. Esos tienen una gran validez y nosotros tenemos el registro fósil con su estratigrafía. Entonces hemos estado trabajando en el campo con ellos, hemos estado también enseñándoles a cómo hacer la estratigrafía para que posteriormente ellos trabajen en el fósil. Y bueno, también que hemos encontrado, estos son las especies o los organismos que hemos encontrado ahí en La Piedad. Hemos encontrado también muelas de Mamutus columbi. Ahorita está por terminarse una tesis que está quedando muy bonita de esta especie. De bisonte también tienen bastante material de bisonte, muchas muelas. Este cuerno de bisonte que está aquí también lo trajimos, está aquí para que puedan verlo, pero también está ahí, muchas muelas, falanges, metatarsos, hay varios material de bisonte. Solamente lo hemos determinado a género, pero igual puede ser una especie, las especies no sabemos si es para material. Y bueno, también igual acá aparece el venado, no sabemos si es la misma especie, si es Odocobredo mundillano, como el que se encuentra para la zona norte, igual que puede ser, pero también hay bastante material, hay muchas muelas, muchos falanges y piezas claves que son importantes para la determinación. También se está realizando especies de éxito. Y bueno, también estaba en la anterior, camellos, también encontramos muelas de camellos, no más tenemos el género, no sabemos qué especies sean, pero por lo pronto van a los mismos géneros que nosotros estamos encontrando acá en la cuenca del Liceo. Y de caballos, pues nada más hemos determinado ecos, igual pudiera ser, ahorita se está midiendo el material, todavía no se logra bien determinar las especies, pero posiblemente serán las mismas especies que la tesis, pero hay mucho material. Y bueno, eso es en cuanto a La Piedad.
que en esta localidad nosotros más o menos ya hicimos un poco de estratigrafía y en la base de donde están los fósiles está un yacimiento de diatomeas que son del Mioceno. ¿Qué significa del Mioceno? Que son de hace 15 millones de años. Posiblemente encontremos ahí también organismos más antiguos y que pudiéramos encontrar varias especies estas del caballo, igual de los proboscidios. Encontramos ya algunas piezas fósiles como es parte de mandíbulas, como esta que está aquí la trajimos también para que la vean de este nuevo yacimiento fossilífero, que son parte de mandíbula con sus muelas de este género, del Brincoterio. Entonces posiblemente ahí podemos encontrar, nosotros dimos una lista y encontramos varias cosas, no hemos hecho todavía la excavación, pero seguramente que hay muchísimo para trabajar. Y bueno, ¿cuál es la importancia de los fósiles? ¿Para qué nos sirven? O sea, ¿qué pudiéramos hacer nosotros con todos estos organismos que nosotros tenemos? Pues los fósiles, a pesar de que en la actualidad se hace estudios de genética, biología molecular, pues siguen haciendo historia los fósiles, nos van a decir cuáles son los antecesores de los grupos actuales. Nos van a mostrar la evolución de todos esos grupos que se tienen en la actualidad. Y también se puede hacer la reconstrucción de los paleoambientes con los fósiles. Con pocas especies que nosotros tengamos, ya podemos ir deduciendo cómo era el ambiente en esos lugares. Por ejemplo, nosotros en la cuenca de Pilceo ya hemos encontrado varias especies, como son de caballos, de mamutos, varias especies de roedores, que nos están indicando que alrededor del lago había pastizales y que más arriba posiblemente era bosque de pino y encino. ¿Por qué? Porque hemos encontrado esas ratas pequeñas que viven en bosques de pino y encino, hemos encontrado bisontes y venados que viven entre la pradera y entre el bosque. Entonces creemos que en esta parte de la cuenca de Pilceo, en la parte norte, que había pastizales y bosques inmediatamente del pastizal con todas estas especies que nosotros podemos encontrar. Y bueno, también era importante la estratigrafía, porque también la estratigrafía nos dice mucho también cómo eran las condiciones dentro del lago. Y en esta parte de la estratigrafía, toda esta secuencia es toda de la zona norte de la cuenca de Pilceo. Esta columna está muy pegada al lago de Pilceo actual. Esta parte ya es en Guanajuato, esta última columna, y vemos el comportamiento cómo era ese paleolago. Ya no existe ahí el lago, pero estamos viendo que esta parte pues, era la parte más profunda del lago y esta era la ribera del lago. ¿Por qué? Porque aquí hemos encontrado cerámica en esta parte de arriba y puntas de derecha que hemos encontrado ahí donde ya hay existencia de lo que está aquí, el hombre. Entonces, también hemos hecho un estudio preliminar de diatomeas. Las diatomeas son algas, pequeñas algas fósiles que encontramos aquí. Y en la base de estos sedimentos, donde nosotros encontramos el horizonte fosilífero, es este de amarillo que se ve aquí. Y esta parte de abajo es diatomita. La diatomita solamente se deposita cuando las condiciones son tranquilas del lago. Entonces, y más arriba, después del horizonte de los fósiles, también encontramos otra vez diatomita. ¿Qué nos dice esta parte? Que hubo un tiempo de condiciones muy turbulentas, a lo mejor de mucha lluvia fuera del lago, que hizo que se metiera esta parte de arenas adentro del lago de la diatomita, con los restos fósiles, porque aquí vamos restos fósiles, y que después otra vez el lago empezó a tener condiciones tranquilas, porque es otra vez la depositación de la diatomita, y posteriormente hubo mucho aporte de material de fuera, que son estos limos que están de rojo, que fueron los que mandaron del lago en esa parte norte del lago, del actual lago de Pilceo. Entonces todas esas cosas que nos está, toda esta parte de la estratigrafía que nos está diciendo mucha información, nos está dando de cómo eran esas condiciones. También las diatomeas que nosotros hemos encontrado ahí son diatomeas que viven en aguas poco profundas. Entonces nos dice que era un lago poco profundo. Y también en la parte norte, esa era la ribera del lago. ¿Por qué? Porque hemos encontrado
que viven en zonas de declives, donde ya está entrando mucho aporte de material hacia el lado. Entonces, la estratigrafía en todas las especies que nosotros encontramos ahí nos ayudan a la reconstrucción del paleoambiente. Es importante también mencionar que para la reconstrucción de los paleoambientes es muy importante el polen, porque el polen nos va a decir la vegetación que hay ahí. Lo único lo del polen es que no siempre se alimenta el polen, no siempre encontramos en esos alimentos el polen. Y además hay muchos especialistas en polen fósil. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Nosotros tenemos muchas piezas fósiles, muchas especies, y lo ideal pues sería que todo nuestro material estuviera en un museo donde estuviera exhibiéndose al público, donde se dieran pláticas a todo público, a niños, que se dieran cursos, talleres, que se pudieran implementar recorridos a esas zonas fósiles que están cerca de Morelia, que se pudieran proteger esas áreas y que se pusieran unas parques ahí ecológicos, que se pudieran llevar a los turistas y ver in situ ahí los organismos. Eso pues, sería muy bueno para la paleontología, ya que en Michoacán hay bastantes yacimientos fossilíferos, hay mucho material para hacer todo eso. Yo creo que estamos desperdiciando todo ese potencial que hay que tenemos nosotros. Y luego, la parte triste de esto es que pues no tenemos presupuesto, no tenemos, casi siempre todos los estudios que hemos hecho pues va a nuestro bolsillo. Es muy poco, solamente 2 proyectos nos han apoyado con muy poquito. También otra de las cosas problemáticas que diría yo así son que no hay especialistas, solamente somos 2, que es el maestro Ramón que está allá atrás y yo, los únicos que nos dedicamos a hacer trabajo de este tipo de vertebrados sobre todo. Los otros 2 especialistas que hay en la Universidad de Michoacán es una que se dedica a diatomeas, solamente a diatomeas, y el polen fósil también hay otra investigadora de la Universidad que estudia el polen fósil. Nada más es el profesor y yo los que nos dedicamos a hacer esto. Y son bastantes grupos, nosotros pues no podemos tampoco ser especialistas en todos estos grupos. Entonces lo que nosotros ahorita estamos haciendo y es lo que queremos hacer, formar gente en cada uno de los grupos, es lo que estamos haciendo con los estudiantes, formar estudiantes en este tipo de organismos para que se haga más investigación aquí en estos yacimientos. Y bueno, también otras, las colectas clandestinas, pues hay muchas fósiles ahí en instituciones privadas que están ahí y esos fósiles deberían estar en la universidad o en un museo, deberían estar ahí esos organismos. Y sin embargo, pues están ahí y no los donan. Y otra parte importante que hacen los coleccionistas, aún aunque los vayan y los colecten y nos traigan a nosotros, pues a veces tampoco nos sirve porque no saben exactamente la localidad, o muchas veces los fósiles cuando quedan expuestos a la intemperie se rompen, se fracturan fácilmente. Entonces el momento de que van a colectarlos se les rompen en las manos y ya se rompe y ya no se puede hacer la reconstrucción de ese organismo. O sea, así que a los fósiles se les tiene que dar un tratamiento antes de colectarlos. Entonces es importante que nosotros estuviéramos al pendiente de todos esos lugares, de todas esas áreas. Pues, somos pocos para hacer todo ese trabajo. Y bueno, aquí yo les puse algunas de las especies con lo que cuenta la colección paleontológica de la Facultad de Biología, que son 20 especies de vertebrados que hasta ahorita hemos determinado y 40 especies de invertebrados fósiles. Tenemos cientos de piezas fósiles que bien pudieran ponerse en un museo. Y bueno, yo les puse ahí nuestros nombres del maestro en ciencias Ramón López García, el nombre, los correos, la página de biología, los teléfonos, para los que ustedes encuentran restos fósiles, pues lo reporten. Por esos lugares, también en la página
tienen preguntas para la doctora. Nada más la diapositiva anterior, dijiste 20 especies de vertebrados y 40 especies de invertebrados. ¿Todos estos invertebrados son marinos? Sí, todos los invertebrados son marinos, son bivalvos y gasterópodos y corantes, principalmente y equinodermos. Son lo que tenemos nosotros, y esto es producto de tesis de licenciatura que han hecho desde hace muchos años. ¿Y las piezas fósiles a qué se refieren? Las piezas fósiles son nada más, puede ser que de una especie tengamos 20 o 30 piezas. O sea, por ejemplo, un colmillo. por ejemplo, de mamut, pues tenemos 5, casi 3. Gracias. No sé si tengan algún comentario. A ver, Por ahí especulaba una doctora que se trabaja con animología marina, que habían encontrado en San Simpson un mamut, y no sé, mientras sea que sabemos que el mamut es un paseador, ¿no? Y cómo diría usted que si fue un proceso de la construcción del paleoambiente, cómo se refiere, si fue de árboles mixtos o qué pasó en el ambiente en que vivió ese mamut. bueno, los mamut, bueno, primera vez se me pasó también mencionar que en Simpson se encontró una mandíbula con unas piezas, unas muelas, es de Cubieronius, ese género es Cubieronius, es que se encontró en el grupo de México. Y estos organismos en Cubieronius, se tiene registro que vivía también en zonas de pradera, pero también podía escalar altas montañas. Y el mamutus, vive principalmente en praderas, pero también en montaña, que también comía algo de fuego. Entonces vivía entre pradera y montaña. Subía y bajaba. Pero no eran grandotes así. Sí, eran grandotes, sí. Como para Pero hay registros de escalaban Me es interesante que menciones obviamente los hallazgos de mamuts y otras especies grandes que normalmente las pensamos que son de otros países, ¿verdad? Por ejemplo los camellos y los elefantes, los mamuts que los conocemos, pero los circos que vienen de Asia, de África, y sin embargo estuvieron aquí. Algo interesante, y eso me surge, la pregunta me surge porque encuentran algunos restos de cerámica, flechas, de obsidianas, cosas de ese tipo, y se postula que la desaparición de muchas de esas grandes especies de mamíferos que existieron hace 10.000 o 11.000 años fueron o desaparecieron porque llegó el hombre a América. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tienen esos restos fósiles con los instrumentos o las cerámicas o las flechas que encuentran? ¿Están juntos, están separados? Sí, hay algunos trabajos y son muy pocos los trabajos porque realmente no se ha encontrado mucha evidencia que en los mismos estratos, en los mismos horizontes se hayan encontrado restos de humanos y restos de mamut. Entonces hay algunos trabajos que han reportado ahí en Lina, donde han encontrado las puntas de flecha con restos de mamut, pero en realidad no está tan clara esta parte. Muchas personas como que la sociedad, los más paleontólogos, como que no lo aceptan mucho, porque no se encontraron mucha evidencia. Realmente se convivieron el hombre con el mamut, pero se han encontrado pinturas ahí con el mamut, eso sí está bien registrado, y pues yo pienso que sí hubo una convivencia. Y de cuál fue la causa de la extinción, pues yo creo que fueron varias. También está en discusión, no se sabe exactamente cuál fue la causa de desaparición, por ejemplo, de todos los caballos. Porque se extinguieron completamente los caballos en América, y no reproducidos en Europa, cuando se originó. Entonces tampoco hay evidencia, no se ha encontrado tampoco evidencia de hombre. Pero muy posiblemente sí hubo una convivencia, sobre todo.
concreta. Sabemos la existencia de unas manifestaciones rupestres con caballos, con perros, con venados y otro tipo de animales. La pregunta es, aparte de lo que mencioné el Museo de ver relacionado a algunos materiales mencionados como las flechas, la cerámica, si han encontrado en esa región de la cuenca de Zacapo material también humano que se esté relacionado con el material paleontológico que han mencionado. No, de hecho nosotros en las localidades que hemos visitado nunca hemos encontrado, incluso aquí en la central hemos encontrado el horizonte donde está la cerámica y las puntas de flecha, ahí no hemos encontrado nada de restos fósiles, esos están más arriba. Y en Zacapo, de hecho, solamente se han encontrado algunos falanges y algunas muelas de caballo, pero más no hemos encontrado. Las pinturas, pues ahora sí que esas nosotros no nos corresponde mucho estudiarlas, pero sí es importante, ¿no? Para la paleontología, cuando se hacen ahí pinturas, el hombre con el caballo, el cuerpo, ¿no? Pero en realidad no hemos encontrado. De hecho, ya nos faltan todos estos lugares por estudiar, pero ahora sí que no alcanzamos. No vamos a los bueno, ahorita que estaba de la conferencia que usted nos mencionaba las regiones fossilíferas que se tienen aquí en el estado de Michoacán, bueno, a mí me venía a la mente, no sé si de entre todas estas regiones tuviera algo en particular que pudiera agrupar, por ejemplo, en la escala periódica del tiempo, para dar una visión más amplia a nivel estado de Michoacán, cómo estuvo la región hace muchos años atrás y ver si, no sé, de alguna manera pudieran relacionarse estos yacimientos o algo que ustedes puedan decir, no, si esto se parece a esto, y dar una visión. Sí, de hecho, pues una de las críticas, ahora que les mencionaba que la fauna de la cuenca de Quilcea es muy parecida a la de La Piedad, a la de Zacapo. De hecho, hemos estado trabajando con un proyecto donde se quitó todo el vulcanismo del Pleistoceno, se quitaron todas esas montañas y se vio que todas las zonas estaban comunicadas. Eso es muy posible, todos estos lugares estaban comunicados y encontramos más o menos por eso la misma fauna, y no solamente del estado de Michoacán, todo el centro eran refugios para toda esta fauna, y se relacionan también esta fauna con Guanajuato, con el estado de México, que es donde más se ha encontrado, con San Luis Potosí, Aguascalientes, etc. Sí hay una relación, y bueno, esto que nosotros hacemos en el estado de Michoacán es una contribución para tener todo el registro de la fauna del centro de México y después. Sin embargo, yo quiero también aclarar que la doctora ya hizo un trabajo de la ruta que recorrieron los mamuts, basado precisamente en eso, quitando el vulcanismo en su última etapa. Se encontró que más o menos había una correspondencia en todo el centro de México de regiones planas, tendiendo a acumulaciones de pequeños lagos efímeros muchas veces. Entonces los organismos lo que buscaban era agua, y buscaban la forma más fácil de llegar al agua, y la forma más fácil de llegar al agua era por las regiones planas y que les servían como pasadizos rápidos, y también servían como dispersores de otros organismos, en este caso de plantas. Está registrado por un famosísimo corredor que se llama de la yuca, de las plantas estas que se llaman yucas. Entonces, que viene desde el norte de Canadá, que nunca me acuerdo del nombre de la localidad. ¿Cómo? Saskatchewan. De Saskatchewan viene el corredor de las yucas hasta casi Centroamérica. Bueno, el poco registro que se tiene de las últimas yucas que llegan hasta acá abajo, y porque también la yuca ha sido expuesta a que el hombre la quite de los lugares nativos donde estaba y utilizado como barreras, como cercas, y eso ha modificado
su corredor original. Entonces sí era bien importante y la doctora hizo un trabajo acerca de cómo, basado en el registro de los hallazgos de mamut en la República Mexicana, pues por donde pasaron. Y una cosa bien bonita e interesante es que coincidían en ese momento con las diferentes planos por donde habíamos dado pasadizos. A la mayoría se le había olvidado las tenemos fechamientos del vulcanismo, de lo último vulcanismo, y quitamos todos esos volcanitos, esas montañas, esas barreras las quitamos y vimos claramente cuáles eran las principales rutas migratorias, las más viables del norte a Sudamérica del Norte. Y había tres, bueno, en ese estudio vimos que había tres rutas migratorias, dos de las vertientes y una del corazón del país. Se pasaron hacia el Sudamérica. Es un trabajo que hicimos de no sé si tengan también. ¿Quieren pasar a las que están? Pero me gustaría... Me gustaría presentarles a Marco. Marco es el que nos ha facilitado el espacio. Él y Silvia, su esposa, pues están muy interesados en que se pudiera seguir dando este tipo de pláticas, ¿sí? En este espacio. Y pues bueno, Fernando, hace rato, antes de que llegara, se platicó un poquito del interés que los investigadores, bueno, ya están aquí. Encantados, siempre son bienvenidos. De hecho, el objetivo de este espacio es un foro cultural. Entonces está en disposición para... No pasa. El 10. ¿El 10? ¿El 10? No. Ya se volvió a tirar. 1915.
por acá. Sí. Pero estos tipos los tienen bien chiquitos y como hacia arriba. Ese es otro. Otra especie. De estos ya no. No, ese es viso como este. Bueno, y ese no sé, yo creo que no sé. Viso.